Hola, soy Gustavo González. Es un domingo tranquilo, aparentemente, como para dibujar y comentar tal vez. Bien, esta es una placa del Bargué, el pie. Ahora es un tamaño enorme, ¿no? Es un tamaño enorme, es más que un A3. Cuando se hace el traslado termina siendo un pie muy grande, pero de esta manera sí se pueden estudiar muy bien los espacios, los bloques, y se puede observar incluso los trazos, siempre y cuando tengamos una versión de la lámina en alta resolución. Tengo aquí mi maltratado de la pintura, porque está un poco sucio y se me ha deshojado algunas partes. Bien, yo les quería leer una sección en específico, un tratado de las nubes también. Acá está, llegué. Es amplio el libro, entonces me toma tiempo encontrar un tema específico. Bien, dice así, a ver, yo les voy leyendo acá. Este es el tratado que habla del brillo. Bien, del brillo. Dice, entre los brillos de cuerpos de igual intensidad, el que tenga la mayor diferencia con su campo será el que salga de la superficie más negra. Y esto proviene de que los brillos nacen sobre superficies pulimentadas, que son de una naturaleza análoga al espejo. Y como todos los espejos devuelven al ojo lo que reciben de los objetos, todo espejo que tiene por objeto el sol hace ese sol de un mismo color. Y el sol parece más poderoso sobre un campo oscuro que sobre un campo claro, ¿no? Hay que leerlo varias veces como para entenderlo, pero en este caso vemos que se refiere a un objeto oscuro, pulimentado, en donde pudiera reflejarse el sol, pero este se ve como un brillo, ¿no? Como un brillo, un reflejo fuerte. Por el fondo oscuro, ¿no? Se intensifica. Dicen, la 968 dice, entre los brillos de igual potencia, el que se muestre con más excelente claridad tendrá un campo oscuro. Esta proposición es la misma que la precedente, pero varía en lo que se refiere a la diferencia que resulta del campo y del brillo sobre un campo negro y del brillo engendrado en otro campo. O sea, hay que tener presente que se trata del fondo, ¿no? Él le llama campo. El fondo es lo que hace que un tono, un valor tonal, en este caso claro, como un brillo, resalte más. Y si cambiáramos el fondo, pues no sería igual, ¿no? Él le llama un brillo excelente, ¿no? Entre brillos de igual potencia, el que se muestre de menor resplandor será el que se produzca sobre una superficie más blanca, ¿no? Pudiera sonar a veces algo que es algo que se supone, ¿no? Pero él lo sienta como un hecho, ¿no? Dentro de sus experimentaciones. Y se lo está diciendo a aquel que está aprendiendo a pintar o a dibujar. Entonces es un consejo que le va a llevar justamente a poder ser más realista, ¿no? Porque de repente no se ha dado cuenta de ese detalle. Bien, ¿qué más dice? Entre brillos engendrados sobre esféricos igualmente distantes del ojo, el más pequeño será el engendrado sobre un esférico del mínimo tamaño, ¿no? O sea, más pequeño el cuerpo el cuerpo esférico, más pequeño será el brillo.
Ved en las bolitas de mercurio, que son de cantidad casi imperceptible, el brillo es igual al tamaño de esas bolitas, y eso proviene de que la virtud visual de la pupila es más grande que esa bolita, y por esto la abraza, como se ha dicho. O sea, cuando tienes una bolita muy pequeña que bota un brillo, parece que el brillo fuera del tamaño de la bolita, dicen, ¿no? Y esto es porque es ya demasiado pequeña, pero emite una luz grande que llena todo su espacio hasta llegar al ojo, ¿no? La 969, o sea, está numerado, ¿no? O sea, cada precepto está numerado. Dice, la diferencia que hay entre el brillo y la luz es que siempre el brillo es más poderoso que la luz, y la luz es de mejor cualidad que el brillo, y el brillo se mueve con el ojo y con su causa, y con el uno y con la otra, pero la luz es estable en un lugar determinado y no agita la causa de que la engendra. La 970 dice, las luces que se engendran sobre la superficie de los cuerpos opacos son inmóviles en los cuerpos inmóviles, ¿no? Las luces, a pesar de que el ojo que mira remueve, pero los brillos están sobre los mismos cuerpos, en tantos lugares que la superficie, como lugares en que el ojo se fija. Pero aquí habla ya de los cuerpos opacos, ¿no? A diferencia de los brillos, los cuerpos opacos tienen una luz fuerte, pero se comporta distinto, ¿no? El brillo, si mueves una lámpara, pues el brillo en algún objeto también va a parecer moverse el brillo, ¿no es cierto? En cambio, la luz general es más estable, no se mueve con esa velocidad. Dice ahí, los cuerpos opacos que tienen una superficie densa y áspera no engendran jamás ningún brillo en ningún lugar en su parte iluminada. Los cuerpos opacos densos con su superficie limpia son aquellos que tienen todo su brillo en tantos lugares de la parte iluminada cuantos haya en condiciones de recibir el ángulo de la coincidencia, de la incidencia de la luz y del ojo. O sea, pueden haber diversos brillos, ¿no?, dentro de un cuerpo, tantos como estén dispuestos a recibir la dirección de la luz máxima por el ángulo de la superficie, ¿no? Por ejemplo, en la nariz, la luz del cielo suele venir desde arriba, y entonces hay sectores del rostro que tienen más iluminada entonces los planos en la punta de la nariz, sobre todo en el caballete acá, ¿no? En este sector, aquí en la parte del ángulo sobre las cejas, ¿no? Puede haber brillo acá, acá, y sobre todo en la frente, ¿no? Puede ser en las eminencias o en toda la parte central. Tiene justo el ángulo como para recibir la luz principal del brillo, ¿no? Frente, sobre las cejas, en el hueso nasal, aquí en el caballete, ¿no? O sea, son planos 1, 2, 3 que fácilmente miran hacia la luz, ¿no? Miran hacia la luz y producen brillo. Si es que la piel fuera más oscura, entonces el brillo sería más notorio, ¿no? De repente también aquí este ángulo de la boca y el mentón tal vez, ¿ya? Otro sector sería la mejilla, ¿no? La mejilla. En la mejilla también entonces habría como un brillo porque se encuentra justamente en este plano, en un ángulo en que mira hacia arriba, ¿no? Puede ser aquí o todo este sector.
Ahora dice Leonardo que se produce en tantos lugares como podría observar el plano en dirección hacia el brillo, ¿no? Entonces podría existir brillo, como vemos siempre, en la punta de la nariz también, en las aletas, ¿no? Aquí en los labios, en el borde del labio, sobre todo aquí en el labio inferior, en el mentón, y si existiera, por ejemplo, como vemos en las personas mayores, ¿no? Un relieve más fuerte aquí, podría existir también un brillo aquí, ¿no? Y en las arrugas, ¿por qué no? En las arrugas podrían tener unos pequeños hilos de brillo. La 972. El brillo participa más bien del color de la luz que ilumina el cuerpo que brilla que del color de ese cuerpo, y esto tiene lugar en la superficie densa de color, ¿no? de valor tonal, o sea, un poquito más oscuro, como un medio tono. Se refiere esto a que, por ejemplo, en una figura como esta que tengo aquí a la mano, ¿no? Es de plasticera. Vemos que el brillo, los brillos que se forman en estos pequeños relieves, justamente el brillo tiene un color totalmente distinto al resto. El resto, pues podríamos decir que es un color como terracota, ¿no? Rojo terracota. En cambio, en el brillo es como un gris, podría ser un gris un poco celeste del cielo. O sea, si lo separáramos solamente ese punto en donde existe el brillo, vamos a encontrar que no, ya no es el color local el que manda. ¿Comprenden? Entonces, esto que dice Leonardo, los pintores se dan cuenta en sus ejecuciones, ¿no? Cuando hacen las mezclas y se acercan a las luces, cada vez se diferencia más el color local. Y se parece al color el color del foco luminoso, en este caso el cielo, ¿no? Dice, el brillo de las hojas, verde y amarillo, participa poco del color del cuerpo del que nace, y más bien del cuerpo que le ilumina. El brillo, formado en la profundidad de las densas transparencias, está en primer grado de belleza, de un color como el que se ve en los rubíes rosa, vidrios y cosas parecidas. Esto ocurre porque entre el ojo y ese brillo se interpone todo el color natural del cuerpo transparente. ¿No? O sea, los objetos de color de superficie con transparencias emiten un brillo más excelente, más hermoso. Oh, el perrito de mi vecino está muy agitado, disculpen el ruido. Bien, ¿qué más? Las luces reflejas de los cuerpos densos y brillantes son de mayor belleza que el color natural de esos cuerpos, como se ve en los pliegues que se abren en el oro que se hila y otros cuerpos parecidos, donde una superficie reverbera y en otra a ella opuesta, y la otra reverbera también, y de esta manera sucesivamente hasta el infinito. Habla de las luces que también rebotan, ¿no? Rebotan y hacen un efecto hermoso, ¿no? De múltiples iluminaciones en un relieve. Sí, muy hermoso. Así como habla de los rubíes, ¿no? Y objetos de donde la luz los atraviesa y regresa por debajo un color intensificado y luminoso, ¿no? Como por ejemplo podría ser un vaso de un vidrio ámbar transparente, en donde viéramos el brillo pero del otro lado del vaso, ¿se dan cuenta? Y es un color más hermoso que el brillo frontal. Podrían hacer la prueba, ¿no? Dice,
La 973 dice: ningún cuerpo brillante y transparente puede ofrecer por encima de él la sombra recibida de ningún objeto, como se ve en la sombra de los puentes sobre los ríos, que jamás se ve, sino sobre el agua tranquila, y en las corrientes no aparece. Sí, pues eso es interesante, ¿no? En los puentes, cuando el río está algo cargado y va haciendo como pequeñas olas, no parece verse la sombra, ¿no? No hay una superficie que se pueda observar como la sombra del puente, ¿no? Por más que exista una luz fuerte, ¿eh? Recuerdo que hicimos nosotros un paisaje para uno de los cursos, y solo se veía el reflejo del puente, pero no se veía la sombra, ¿no? O sea, la sombra proyectada. Bien, el brillo se forma sobre los objetos en tantos lugares variados y cuántos son los lugares de donde se los ve. Estando inmóviles el ojo y el objeto, se pondrá en movimiento el brillo sobre el objeto con la luz que lo causa, estando inmóviles la luz y el objeto. Se pondrá el brillo en movimiento sobre el objeto con el movimiento del ojo. Claro, se le ve, el brillo nace sobre las superficies pulimentadas de no importa qué cuerpo que toma la luz. Bien, si tú te mueves, el brillo también parece moverse, ¿no? Si tú te mueves, o sea, si ustedes fueran quien se moviera, ¿no?, de este objeto, por ejemplo, con sus pequeños brillos, entonces el brillo también parece moverse junto con la cámara, ¿no? Cosa que no ocurre con las iluminaciones, ¿no? Estas están fijas y no tendrían por qué cambiar, pero el brillo es como muy corredizo y cambiante, más efímero, ¿no? Muy bien, pongámoslo en práctica con algún objeto, ¿no? Pero hagámoslo en el siguiente video, ¿qué les parece?, ¿no? Y luego podríamos ir haciendo los estudios de los reflejos. ¿Ya? Vamos a buscar entonces un elemento. Ustedes, si quieren, en casa también pueden buscar un elemento que tenga brillos, que sea oscuro. Entonces me acompañan en estos ejercicios. Bien, amigos, les mando un abrazo. Hasta luego. Pueden ver enlaces si desean hacer estudios de las sombras. Existen cursos de arte figura que preparé con videos especiales que pueden utilizar para el avance de su conocimiento de dibujo. Hasta luego, un abrazo.